¿Qué pasa? ¿Tenéis examen de historia y no habéis empezado a estudiar aún, eh? Pues no os preocupéis porque ha llegado el historiador para ayudaros. Hoy continuaremos con el temario de historia de España y veremos la antigua Hispania, la España romana. Nos situamos alrededor del año 238 a.C. En el Mediterráneo se disputaba una guerra por dominar el mar entre Roma y Cartago. Amílcar Barca, general cartaginés, comprendió que para vencer a los romanos era necesario organizar un poderoso ejército. La península era rica en metales y guerreros, y era un lugar donde Cartago ya tenía algunas colonias, por lo que era el lugar idóneo para planear un ataque. Con todo esto, en el año 238 a.C., los cartagineses desembarcaron en Gadir, la actual Cádiz, y en pocos años consiguieron dominar a los pueblos del sur y del sudeste peninsular, donde fundaron Cartago Nova, la actual Cartagena. En el año 220 a.C., Aníbal fue elegido jefe del ejército púnico e ideó la conquista de Roma desde la península ibérica, atravesando los Pirineos y los Alpes. En su avance, atacaron la ciudad de Sagunto, aliada de Roma, hasta el punto de casi exterminar a su población. Como respuesta y con la intención de impedir la llegada a Italia de los cartagineses, los romanos enviaron dos ejércitos que desembarcaron en Ampurias, en el año 218 a.C. Este suceso se toma como el inicio de la conquista romana de la península ibérica. En el 206 a.C., los romanos ya dominaban la costa mediterránea y lograron expulsar a sus enemigos de la península. La segunda fase de la conquista romana se fundamentó en la conquista de la meseta y la fuerte resistencia de los pueblos indígenas. La rebelión de los lusitanos y el asedio a Numancia fueron dos episodios muy destacables de la resistencia a la ocupación romana. Viriato, caudillo lusitano, se rebeló contra el poder de Roma e inició una guerra de guerrillas para desgastar al enemigo. En el 139 a.C. fue asesinado por sus propios oficiales, que habían pactado la rendición a cambio de tierras y privilegios. Por otro lado, para poder someter Numancia, en el 134 a.C., el ejército romano rodeó la ciudad con 7 campamentos. Tras resistir 8 meses de asedio, la ciudad se rindió, agotada por el hambre y las dificultades. En esta segunda fase también se conquistó las Islas Baleares para acabar con la piratería, que dificultaba el comercio marítimo romano. Para completar la dominación de toda la península, el emperador Augusto llevó a cabo las llamadas Guerras Cántabras, por las que fueron sometidos los cántabros y los astures. Finalizada la conquista de toda la península, sus habitantes quedarían integrados durante 5 siglos como provincia del Gran Imperio Romano. Los romanos impusieron en Hispania, que así fue como bautizaron a la península, su estructura económica y sus formas de organización administrativa, política y social. Durante la conquista, los romanos organizaron sus dominios en 2 provincias, Hispania Citerior e Hispania Ulterior. En tiempos de Augusto, sobre el 14 a.C., el número de provincias aumentó a 3, la Tarraconensis, la Bética y la Lusitania. Después, Diocleciano en el año 297 d.C. estableció 5 provincias, añadiendo la Cartaginensis y la Galaecia. Por último, en el siglo IV se creó la provincia Baleárica. Dentro de esta división en provincias existían 2 tipos, las senatoriales, controladas directamente por el Senado, como la Bética, y las imperiales, que dependían directamente del emperador, como la Tarraconensis. Cada provincia estaba gobernada por un pretor, un precónsul o un cónsul, dependiendo de su importancia estratégica, y por un consejo encargado de las gestiones administrativas, jurídicas, militares y fiscales. A su vez, las provincias estaban divididas en conventus o circunscripciones de carácter jurídico con sede en las ciudades más significativas. Roma impuso su estructura económica, la formación de latifundios, la propiedad privada de las tierras, la utilización de mano de obra esclava, la ciudad como centro de producción y el uso de la moneda. La economía creció de forma considerable y se mejoró los sistemas de explotación agrícola, ganadero y mineros. La actividad agrícola y ganadera fue la base económica de los habitantes de Hispania. Los cultivos de secano, como los cereales, la vid y el olivo, y los de regadío, como los frutales y las hortalizas, fueron esenciales. El vino y el aceite fueron los 2 productos de mayor exportación. Los romanos, además, introdujeron nuevas técnicas como el barbecho, el regadío y la utilización de animales de tiro, que aumentaban la productividad.
Con respecto a la ganadería, los rebaños de ovejas dominaron las tierras de la meseta. La actividad pesquera se llevó a cabo por todo el litoral y se desarrolló la producción de sal y la salazón de pescado. A pesar del gran desarrollo agrícola que ya hemos comentado, la economía del Imperio Romano era fundamentalmente urbana, por lo que la artesanía tuvo un enorme impulso. La ciudad acogía numerosos talleres en los que trabajaban tanto artesanos como esclavos, que se agrupaban en corporaciones de oficios. La ciudad también era el principal centro comercial, en la que se desarrollaba tanto el comercio local como los intercambios a larga distancia, que se realizaban a través de las calzadas o sobre todo por vía marítima. Culturalmente hablando, Roma introdujo elementos como la lengua, la religión y una estructura social y económica. La lengua latina se difundió por todo el imperio, imponiéndose a las lenguas autóctonas. También se extendió el uso del derecho romano, que regulaba tanto las relaciones privadas como las instituciones políticas y su funcionamiento. Hispania fue importante para Roma, y esto se muestra en el hecho de que este territorio fue cuna de grandes intelectuales como Séneca, Quintiliano y Marcial, y de grandes emperadores como Trajano, Adriano y Teodosio. El culto a los dioses romanos, basado principalmente en Júpiter, Juno y Minerva, fue practicado en todo el imperio. No sería hasta partir del siglo III cuando el cristianismo se difundió por Hispania y sus seguidores fueron perseguidos hasta la proclamación del Edicto de Milán en el 313, que declaró la libertad religiosa. El final de las grandes conquistas y la concesión del derecho de ciudadanía a los habitantes libres del imperio produjeron una gran disminución de los ingresos fiscales del Estado y un encarecimiento progresivo de la mano de obra esclava, que era la base del sistema económico romano. Como consecuencia, el sistema de producción esclavista dejó de ser rentable. A su vez, el comercio y el artesanado sufrió un importante frenazo. Las ciudades empezaron a despoblarse y el imperio se mostró sin recursos para gobernar un territorio tan extenso. Para hacer frente a esta crisis, los emperadores gobernaron de forma dictatorial, provocando, en ocasiones, revueltas en provincias, donde las autoridades locales acabaron siendo el único poder. Las fronteras comenzaron a verse presionadas por los pueblos bárbaros, que para los romanos eran bárbaros todos los que no vivieran dentro del territorio romano, y eran frecuentes los enfrentamientos entre romanos y bárbaros. Todo esto comenzó a provocar un colapso del comercio, y que cada provincia cada vez se aislara más del resto. A partir del año 260, Hispania sufrió una devastadora invasión de la península por francos y alamanes. Sí, alamanes, no alemanes. A partir de entonces, Hispania ya no se volvería a recuperar, y con una economía empobrecida y ruralizada, volvió a un régimen de autosuficiencia, a la práctica del trueque y a la casi desaparición de la economía monetaria. En el siglo V, el último emperador romano fue depuesto por los pueblos bárbaros, que ocuparon Roma en el 476. El imperio romano y toda su estructura se hundió definitivamente, y esto provocó un clima de inseguridad en todo Occidente. ¿Y quieres saber qué pasó en Hispania? Suscríbete al canal y activa la campanita para descubrirlo en el próximo vídeo. ¿Aguantarán los romanos los ataques bárbaros? ¿Se harán los bárbaros con toda la península? Dale like y comparte el vídeo si te ha gustado. Y recuerda que si tienes redes sociales, en la cajita de abajo te hemos dejado todas en las que nos puedes seguir. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!